noche yo quiero seguir mencionándote de un testigo más que enseña y muestra que Jesús es el Rey. Vamos a orar antes de pedir la dirección, antes de continuar con el mensaje. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero pedirte, rogarte, mi Dios, en esta noche, que tú, Señor, me puedas usar para predicar tu palabra. Señor, tú sabes que no soy digno de estar parado aquí, pero Señor, por tu gracia, tu misericordia, me permites hacerlo. Señor, te quiero pedir y rogar que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. Padre, tú sabes nuestra necesidad, tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos escuchar en esta noche. Te pido, Padre, que tú me puedas usar. Ayúdame, Señor, a olvidarme de lo que mis pensamientos, mis ideas, y ayúdame a centrarme, Padre, en tu palabra. Te quiero pedir y rogar, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control en esta noche. Te lo pido y te ruego, Señor. Háblanos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, ya después de Mateo capítulo 2, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, hermanos, han pasado ya aproximadamente 30 años, donde ya Mateo no narra las cosas que Jesús hizo en su niñez. Mateo no explica, solamente en Lucas aparece un versículo que dice que el Señor Jesús crecía en estatura y en sabiduría, pero no nos dan detalles. En una ocasión, cuando Jesús era niño o fue al templo y ahí estaba discutiendo y haciendo preguntas a los sabios, y obviamente no se sabe más datos, la Biblia no da tantos detalles de su niñez. Ya el Señor Jesús, aquí en el capítulo 3, tiene unos 30 años y es el inicio de su ministerio. Toda la niñez del Señor Jesús había pasado en Nazaret, era el lugar donde él había crecido junto con su padre y su madre María. Todo el tiempo el Señor Jesús se dedicó a la carpintería y obviamente ahora, ya en el capítulo 3, hace su aparición para empezar su ministerio. Obviamente, hacen dos preguntas aquí. Ya en el capítulo 1 y el capítulo 2 muestran que Jesús es rey porque viene de su genealogía y también porque otros reyes de otras naciones vienen a adorar a Jesús. Y ahora ha pasado bastante tiempo y quizás algunos dirán, pero bueno, puede ser que ese título de rey haya desaparecido, y no, para nada. Ahora Juan el Bautista es el que va a dar testimonio de que Jesús sigue siendo todavía el rey. Entonces, Juan el Bautista aparece en el capítulo 3 y vamos a estudiar un poquito acerca de él. Hermanos, Juan el Bautista es el último profeta que menciona la Biblia, no hay más. Yo sé que hoy en día muchas religiones como los pentecostales creen que todavía hay profetas, pero no lo hay. El último de ellos fue Juan el Bautista. Su mensaje de él fue un mensaje de arrepentimiento y de juicio sobre Israel. Imagínate, hermanos, son 400 años que Dios no había hablado a su pueblo. Eran 400 años donde el pueblo de Israel, acostumbrado a ver señales y a ver prodigios, 400 años no escucharon nada de parte de Dios. Y ahora aparece Juan el Bautista. Miremos lo que dice la Biblia, verso 1 y el verso 2, dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora saltemos al verso 7 y al verso 10, hasta el verso 10, dice la Biblia: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que viene a predicar Juan, hermanos, produce un gran avivamiento para ese entonces. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la llegada del Mesías, que era el Señor Jesucristo. Uno de los mensajes más importantes de Juan el Bautista era esa parte que dice en el verso 2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. La palabra arrepentimiento tiene que ver que si yo estoy llevando un estilo de vida que no agrada al Señor, arrepentirme tiene que ver que dar la vuelta completamente y seguir el rumbo, una vida que agrada al Señor. La palabra arrepentimiento, hermanos, tiene que afectar 3 áreas de nuestra vida. Tiene que afectar nuestra mente, tiene que afectar nuestro corazón y tiene que afectar nuestra voluntad. Si no afectan estas 3 áreas, hermanos, honestamente no estamos arrepentidos. Cuando el arrepentimiento solamente afecta nuestra mente y nuestro corazón, eso se llama remordimiento. Pero cuando afecta ya nuestra voluntad, eso se llama arrepentimiento. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que tomar está mal. Yo estoy consciente de que tomar bebidas alcohólicas está mal. Yo estoy muy consciente. Yo siento y me siento mal, obviamente, si alguien me lo ofrece me sentiría muy mal. Pero si yo, sabiendo y sintiendo que está mal, pero aún así lo sigo tomando y me sigo embriagando, entonces yo no me he arrepentido todavía. Sé que está mal, siento que está mal, pero todavía lo estoy haciendo. El arrepentimiento, hermanos, afecta mucho la voluntad, en el sentido de que yo sé que está mal, siento que está mal, el Espíritu Santo obviamente me redarguye, obviamente el Espíritu Santo me está dando dentro de mí diciendo: lo que estás haciendo está mal, y por ende afecta a mi voluntad y digo: no más voy a volver a tomar. Así me inviten, así vengan familiares y me ofrezcan, no, yo no voy a tomar, porque yo sé que eso está mal y eso no le agrada al Señor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver, hermanos, cuando un cristiano entiende: yo sé que ir a fiestas está mal, yo estoy muy consciente. Yo siento en mi corazón que está mal también, pero el hecho que yo ya vaya, entonces no hay arrepentimiento, quizás remordimiento, porque después de que yo he ido ya a la fiesta, he bailado y obviamente he hecho cosas incorrectas, regreso y digo: no, un momento, ay, me siento tan mal, ay, ¿cómo pude haber ido? Porque obviamente sabes que está mal, tu mente, tu corazón sabe que está mal, pero todavía no ha afectado tu voluntad. Hermanos, esto es muy importante. Lo que está predicando Juan, antes de presentar a Jesús, le está diciendo: miren, lo primero que ustedes tienen que hacer, hablando al pueblo. Y obviamente el mensaje de Juan, hermanos, fue tan potente que causó el avivamiento tan grande, de tal manera que incluso soldados romanos se acercaron para ser bautizados por Juan el Bautista. Incluso que personas de toda clase social, así como ricos, venían y se bautizaban por Juan el Bautista porque mostraron arrepentimiento. Y la única ocasión, hermanos, que Juan les dice, miren en el verso 7, esto es muy importante notar, cuando dice: y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A los únicos a los cuales Juan el Bautista les habla, no les está hablando a todos en general, les está hablando exclusivamente a los fariseos y a los saduceos. Estos 2 grupos, hermanos, eran los líderes religiosos de ese entonces.
Los fariseos y los saduceos, hermanos, tenían una rivalidad que en cierta manera los saduceos eran más ricos porque ellos llevaban los negocios dentro del templo. Los fariseos, hermanos, eran personas, entre comillas, que les gustaba mucho aparentar, y eso es un grave error, hermanos. Los fariseos y los saduceos eran líderes religiosos que ellos literalmente estaban mirando lo que Juan el Bautista está predicando y cuánta gente está siendo bautizada en una muestra de arrepentimiento. Pero yo me imagino a ellos, hermanos, quizás cruzados de brazos y mirando, y Juan el Bautista por un momento se dirige a ellos y les dice: generación de víboras. Les dice, hermanos, obviamente las serpientes, las víboras son animales astutos. Y lo que les está diciendo Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos es: dejen de engañarse. No se trata solamente de aparentar que ustedes están bien cuando por dentro saben que están mal. Quizás ante los ojos del pueblo, los fariseos y los saduceos eran las personas más espirituales que puede existir, pero Dios sabía cómo eran ellos. Es más, el Señor Jesús también usó esa misma expresión. Mira lo que dice la Biblia. Un ratito, Mateo 12, verso 34. El Señor Jesús también usó esa frase, generación de víboras, hacia ellos. En el verso 34 les dice, obviamente, hermanos, a los cuales les dijo el Señor Jesús, generación de víboras, no fue a todos. A los cuales el Señor Jesús les dijo generación de víboras, les está diciendo a los fariseos y a los saduceos, los líderes religiosos. Mira lo que le dice en el verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que les está diciendo, hermanos, lo peor que un cristiano puede hacer es aparentar por fuera, pero por dentro sabe que está mal. No hay peor cosa, hermanos, que un cristiano trate de cubrir su pecado y no cambiar solamente para mostrar por fuera lo piadoso que es. Todos los fariseos y los saduceos, hermanos, tenían un gran respeto por la gente. Hermanos, es más, los judíos, hermanos, dejaban los asientos de adelante porque decían, no, allí se sientan los fariseos y los saduceos, no podemos ocupar ese lugar. Es más, hermanos, todos los fariseos cuando pasaban por las calles les gustaba escuchar de la gente, maestro, rabí. Les gustaba escuchar halagos, eres bueno. Y ese es el asunto, hermanos. Ese es el peor error que un cristiano puede cometer, el creerse bueno. Y la verdad, hermanos, hoy en día nosotros en cierta manera, hemos hecho diferencia de pecados en los cuales hay algunos pecados que ya no son pecados en nuestro mundo. A veces, hermanos, nos hemos centrado más en los pecados o quizás profundos y morales, y no nos hemos centrado en esos pecados que todavía afectan nuestra vida. En una ocasión, hermanos, los fariseos se jactaban, y cuando en una ocasión el Señor Jesús enseñó una parábola, fue un fariseo y fue un publicano, y los dos fueron a orar al templo. Y dice la Biblia que el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Señor, yo ayuno. Señor, yo doy mi diezmo de todo lo que gano. Señor, yo hago esto, yo hago aquello. Señor, yo, mira todo lo que hago, Señor. En cambio el publicano, dice la Biblia que él ni quería levantar los ojos al cielo, sino que decía, oh Señor, sé propicio a mí. Soy un hombre pecador, le decía este publicano. No quería, dice, golpeándose el pecho, no quería ni mirar al cielo y decir, ay Señor, yo soy muy pecador. En cambio el fariseo decía, no, yo, Señor, mira todo lo que hago, Señor,
es más, yo no sé qué hago aquí en la tierra, Señor, ya deberías haberme llevado a tu presencia. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado en que nosotros no caigamos en el mismo error de los fariseos. Es fácil jactarse, hermanos, de las cosas buenas que hacemos. Es fácil. Es fácil pensar en todas las cosas buenas que hacemos. Claro que sí. ¿Cuántos nos podemos jactar? Oh, hermano, yo soy fiel a la iglesia, yo doy mi diezmo, hermano, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquí, yo hago allá. Yo leo mi Biblia, yo oro, yo esto, yo aquello. Pero hay muchas cosas que sabemos que están mal en nuestra vida y no lo queremos reconocer. A veces, hermanos, ya no le pedimos al Señor perdón porque mentimos. Ya no le pedimos perdón al Señor porque quizás tuve un momento de coraje. Ya no le pido perdón por ello al Señor. Ahora el Señor tiene que escuchar todas mis buenas cosas que yo hago. Claro que sí, Señor, yo vengo a la iglesia, Señor, ¿qué no hago? Pero las cosas que quizás decimos, los malos pensamientos, ya no le pedimos perdón al Señor porque ya no es tan malo. Las veces que faltamos a la iglesia, ya no le pedimos perdón al Señor porque pensamos que, Señor, ya es suficiente con el tiempo que voy. Ya no le pedimos perdón al Señor. Cuando les mentimos a nuestros padres, cuando les engañamos a nuestros padres, ya no le pedimos perdón al Señor ni a nuestros padres. Si yo soy un buen hijo, si yo soy una buena hija, lavo, cocino, limpio mi cuarto, pero la actitud, las cosas que estamos haciendo mal, el orgullo, ya no le pedimos perdón al Señor por ello. Hermanos, ya no tenemos la actitud de decirle, Señor, ¿por qué no me hablaste cuando fui a la iglesia? Ya no le pedimos perdón cuando quizás nos dormimos en la iglesia, porque pensamos que eso no es tan malo. Claro, si yo hubiese caído en fornicación, en adulterio, eso es malo, hermano. Pero dormirse en la iglesia, no, eso no es tan malo, hermano. Hermano, irse a emborrachar es una fiesta, eso es malísimo, hermano. Pero irme a dormir sin haber leído la Biblia, eso no es tan malo. Y ese es el error que caían los fariseos y los saduceos. Por eso Juan el Bautista se acerca a ellos y les dice, generación de víboras. El Señor Jesús se acerca a ellos también, a los fariseos y los saduceos, y les dice lo mismo. Y es el peor error que nosotros podemos caer, el creernos buenos. Si usted le pregunta a mi mamá si soy un buen hijo o un mal hijo, mi mamá te mentiría y te diría que yo era un buen hijo. Pero si Dios estaría presente y usted le preguntaría qué buen hijo soy, ¿qué diría? Esto hizo, ¿dónde dice que eres bueno? Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3 y el verso 10. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. A veces, hermanos, nos cuesta entender, y esa es una gran realidad, nos cuesta entender. Si yo te diría, hermano, joven, señorita, si yo te diría, tener una relación con una chica que no es creyente, ¿qué me diría usted? ¿Es bueno o es malo? Y si uno se pone a pensar y a meditar y uno dice, pero le voy a ganar para Cristo. Vamos a sacar el lado bueno de las cosas, claro que sí. Pero tiene un buen corazón. ¿Quién tiene un buen corazón, hermanos? ¿Quién tiene un buen corazón?
La Biblia dice muy claramente que el corazón del hombre es ¿qué? Perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Y hermanos, no hay quien entienda. Ese es el asunto. No entendemos, hermanos. No entendemos. No hay quien entienda. Oh, hermano, yo no voy a fiestas, pero estoy haciendo cosas que a Dios no le agrada todavía. Y el asunto, hermanos, es que nosotros estamos cayendo en ese mismo error de los fariseos y los saduceos. Soy bueno, Señor. ¿En serio eres bueno? Sigue diciendo la Biblia, verso 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No soy bueno, hermanos. No soy bueno. Esa es mi triste realidad. No soy bueno. Aunque algunos me digan, hermano, usted me parece buena gente. Bueno, pero Dios me conoce como soy. Y Dios le conoce como es usted. Y hermanos, es el peor error pararnos delante de Dios y decirle, Señor, yo soy bueno. Es el peor error que un cristiano puede cometer, pararse delante de Dios y decirle todo lo que hace para el Señor y olvidarse de cambiar de esas cosas que estamos haciendo mal y que pensamos que no es tan malo. Y sí es malo, hermanos. Sí es malo. Hemos calificado y hemos, hermanos, puesto categorías a los pecados. Claro que sí, hemos puesto categorías a los pecados. Toda persona dice, bueno, yo solamente digo mentiritas blancas, nada más. Esas negras, esas mentiras no va conmigo. Y es un error engañarnos y decir que confesar y decirle, Señor, soy un mentiroso. ¿Quién puede decir, Señor? No, hermano, yo no soy mentiroso. Mentirosito nomás. Hermanos, eso es nuestra batalla. Eso es nuestra lucha. Eso es nuestra lucha. Hermanos, cuando estábamos en Guayaquil, una vez dando acción de gracias, un hermano se para. Quiero dar gracias a Dios, hermano. Me pasé la roja y me paró el policía. Y le di $20 y me aceptó, porque hay otros que no aceptan. Bueno, eso no es malo. Claro que eso no es malo. Lo que es malo es tomar, eso es malo, caer en algo, eso es malo. Pero sobornar a alguien no es tan malo. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. No somos buenos, no hay nadie bueno, dice el Señor, y por esa razón el Señor Jesús y Juan el Bautista se acercó a este grupo exclusivo, los fariseos, los saduceos, los líderes espirituales. ¿No se dan cuenta que se están engañando? ¿No se dan cuenta que están haciendo mal? ¿Que no entienden? ¿No se dan cuenta que hay cosas en su vida que necesitan? Hermanos, miren, venían las rameras y se bautizaban por Juan el Bautista. Venían los publicanos que se aprovechaban en cobrar impuestos y se bautizaban. Hermanos, venían los soldados que habían sido abusivos, venían y se bautizaban. Todos se están bautizando. Y ahí están los fariseos y los saduceos observando. Ellos decían, no me voy a bautizar. ¿Sabe por qué? Porque no soy tan pecador como ellos. Grave error. Grave error. Hermanos, no hay cosa peor que un cristiano se crea bueno. Vamos otra vez a Mateo capítulo 3. Mira lo que sigue diciendo. Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante. Mateo capítulo 3, verso 7 en adelante. Dice la Biblia, y al ver
él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es lo que les está pidiendo, hermanos, Juan el Bautista a ellos? Haced pues frutos dignos ¿de qué, hermanos? De arrepentimiento, cambio de dirección. Dejar este pecado que está mal y cambio de rumbo. No es quedarse ahí, ay, me siento mal y sigo haciendo. Ay, yo sé que está mal y lo sigo haciendo. No. Arrepentimiento tiene que ver cuando cambias de dirección. Arrepentimiento tiene que ver cuando lo dejas todo y das el cambio y dices: no, esto está mal, lo dejo y punto. Hermanos, quiero un poquito hablar a los hijos. Yo no sé si alguna vez tú le pediste perdón a tu mamá o a tu papá por algo. Le dijiste: mamá, papá, perdón. Ya no voy a ser tan malcriado, voy a cambiar. Mamá, papá, me siento tan mal, en serio, de portarme así. Parece arrepentimiento, pero si lo sigues haciendo, no es arrepentimiento. No es arrepentimiento. Y no le estás fallando a tu papá o a tu mamá, le estás fallando al Señor. Y dice la Biblia que si tú no honras y obedeces a tus padres, te va a ir mal en la vida. Y eso tenlo por seguro. Tú le puedes decir: mamá, papito, voy a cambiar. Le puedes besar la mejilla, el cuello, abrazarle duro a tu papá. Pero si sigues desobedeciendo y sigues rebelándote y sigues haciendo lo que tú quieres, no te estás arrepintiendo. Y Dios te ve y se acerca a ti y te está diciendo: entiende, lo que el Señor quiere es frutos dignos de arrepentimiento. Si yo, hermanos, le digo a mi esposa: mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo, eres la mujer de mi vida, y ni siquiera, hermanos, una vez al mes le llevo a comer algo, ni siquiera, hermanos, veo un montonón de platos ahí, ni siquiera me atrevo a lavar o ayudar en algo a la esposa. Realmente, hermano, y tu esposa te puede reclamar: ya, pues ayúdame, ya, ahora sí te prometo que voy a cambiar. Te prometo. Pero, hermanos, lo que Dios quiere, ¿qué es? Frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es una acción. No basta solamente en sentirse mal, no basta solamente el hecho de pensar que está mal, sino tiene que ver con el hecho de hacer un cambio de dirección. Yo sé que tomar está mal, dejo de tomar. Yo sé que tener amigos incorrectos está mal, empiezo a tener amigos correctos. Sé que enojarse está mal, tengo que luchar y batallar con mi enojo. Si yo sé, hermanos, que mentir está mal, tengo que cambiar y decir: no debo de mentir. Si yo sé que ser rebelde contra mis padres está mal, entonces tengo que aprender a ser obediente. Cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Perdón, verso 9 dice la Biblia: y no penséis, mira lo que les está diciendo Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos, y le dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es, que, hermanos, cortado y echado en el fuego. Hermanos, hay algo que nosotros debemos de entender. La Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte. Cuando la Biblia dice que ya el hacha está puesta, y está hablando, si tú notas, hermanos, en el verso 10, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, no sabemos cuándo el Señor nos puede cortar. Y cuando habla de cortar, hermanos, puede ser una muerte física, pero también puede ser las consecuencias de nuestro pecado.
Y hermanos, esto es muy cierto. En una ocasión, hermanos, una señorita se casó con un muchacho que no conocía al Señor. Y en la noche de bodas, él parecía un buen muchacho. Y en la noche de bodas, hermanos, agarró su cigarro. Ya no aguanto más. Y ella se sacó su mano, nunca has fumado delante de mí, le había dicho. Así soy, pues, ¿qué le vas a hacer? Ese es el hacha, hermano. Ese es el hacha. El hacha tiene que ver, hermanos, cuando de pronto con la persona que te casaste, oh, hermanos, un borracho, no le gusta, oh, mal hombre, infiel, y te das cuenta, ese es el hacha. Cuando un hijo o una hija es rebelde a sus padres y le va mal, eso es el hacha del Señor. Porque Dios dice, un cristiano tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, tú tienes que hacer las cosas que a Dios le agrada. Tú tienes que obedecer al Señor. Tú tienes que mejorar en tu vida espiritual. No te puedes estancar. El peor error, hermanos, de un cristiano es estancarse. El peor error de un cristiano, hermano, es estancarse. Estancarse. Nunca te estanques en tu vida, hermano. No lo hagas. No lo hagas. Hermano, quizás ya lees la Biblia, pero no te detengas, síguelo haciendo. Hermano, quizás ya vienes un culto, un culto, quizás ya vienes, pero quizás puedes hacerlo dos. Tienes que crecer, madurar, avanzar en tu vida espiritual. No te estanques. Quizás, hermano, ya estás orando, quizás ya un corto tiempo, pero tienes que crecer, tienes que avanzar. No te estanques, hermano. Pero quizás, hermano, yo ya hago esto, pero hay algo más que siempre puedes hacer. Nunca vamos a dejar de crecer en los caminos del Señor. Nunca, hermanos. Por esa razón, un cristiano tiene que crecer y crecer, madurar y avanzar en su vida espiritual. Porque el día que nosotros nos estancamos, ¿sabes por qué? Porque nos creemos buenos. Porque ya nos creemos, hermano, que ya hemos llegado a nuestro límite, ya no hay que cambiar, ya no hay que mejorar. Ya llegué a mi límite, ya soy bueno. Y no somos buenos, hermanos. No lo somos. Nadie se puede jactar de decir, no, yo ya soy el cristiano más espiritual que existe. No lo somos. No lo somos, hermanos. Hay cosas que cambiar, hay cosas que dejar, hay cosas que tenemos que decirle al Señor y dejarlo a los pies del Señor. Si decirle al Señor, tengo que mejorar en mi vida espiritual. No soy bueno, hermano, no lo somos, nadie somos buenos. Aunque el peor error, hermanos, esto es lo peor que alguien puede cometer. Si una señorita o un joven dice, me voy a casar con este muchacho, con esta muchacha, porque me parece que tiene un buen corazón, estás cayendo en la mentira del diablo. Estás cayendo en la mentira del diablo. Juan 8:44, hermanos. Juan capítulo 8, verso 44. Dice la Biblia, les está hablando, hermanos, otra vez a los fariseos y los saduceos. Y mira lo que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué, hermanos? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿el diablo es padre de qué? ¿De qué? De la mentira. ¿Cómo son los hijos del diablo entonces? ¿Cómo son? Hermanos, si nosotros siendo cristianos batallamos con la mentira,
¿Cuánto más a alguien que ni siquiera tiene temor de mentir? Hermanos, por lo menos nosotros sabemos que mentir está mal. Pero hermano, el que no conoce al Señor, no le importa mentir. Y el día que te casas, y el día que formas una relación con esa persona, va a ser un infierno para tu vida, porque tú sabes que lo estás haciendo mal. No hay peor error, hermanos, en la vida de un creyente unirse en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la peor, hermanos, la peor. Y que, hermanos, si tú, señorita, si tú, joven, estás en tu mente diciendo, no, es que me parece que tiene un buen corazón, me parece que es un buen muchacho, me parece que es una buena muchacha, me parece, pero tú no sabes qué hay en el corazón de esa persona, no lo sabes. Yo no sé qué tiene en el corazón esa persona, pero hay alguien en el cielo que sí conoce los corazones de esas personas. Y Dios te está diciendo que el corazón de esas personas es ¿qué? Es malo y perverso. Ya eso no viene de mí, eso dice el Señor. Para que entiendas que no te debes dejar llevar por tu corazón, sino por lo que la Biblia dice. Es que, hermano, yo me siento bien con él. Es que, hermano, yo me siento bien con ella. Yo me siento, pero ¿qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando? ¿Qué es lo que el Señor quiere que entiendas? Pero yo siento, eso no viene nada de Dios. Tú tienes que entender que el Señor dice es verdad y real, porque es lo provechoso para tu vida. No te engañes. Por esa razón, hermanos, el cristiano tiene que ver mucho en dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, no hay pecado que Dios lo pueda pasar por alto. No lo hay. Y uno de los pecados, hermanos, es que nosotros siempre tratamos de arreglar nuestra vida a nuestra manera. Todos nosotros batallamos con la preocupación, claro que sí. Todos nosotros nos preocupamos y decimos, ¿qué será de mi vida de aquí a cuántos años? ¿Qué será de mí? Y cuando nos olvidamos, hermanos, ¿quién es el rey? ¿Quién tiene el control? ¿Por qué no dejamos nuestras cargas delante del Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos tratado de solucionar nuestros problemas en nuestra propia sabiduría? Hermano, cuando usted pasa por problemas, ¿usted va al Señor a pedir dirección? Hermanos, cuando usted va a tomar alguna decisión en su vida, ¿usted va a los pies del Señor? Usted le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú, Señor, quieres hacer con mi vida? Señor, yo te encomiendo a ti mi vida. Y hermanos, cuando nosotros dejamos llevar nuestra vida a nuestra manera, siempre terminamos mal. Siempre, hermanos, siempre. Todo cristiano que lleva su vida como él quiere, termina mal. Siempre es así. Por esa razón el Señor dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Miren, hermanos, lo que está diciendo la Biblia. Proverbios 3, por favor. Proverbios capítulo 3. Y yo quiero que tú veas, hermano, lo que el Señor te dice. Dice la Biblia, verso 5. Verso 5 dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu
corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué, hermanos? ¿Y Él qué? ¿Y Él qué hará? Enderezará mis caminos, tus caminos. Pero yo le tengo que reconocer al Señor. Y yo le tengo que decir, Señor, yo quiero que tú guíes mi vida. Señor, yo ya estoy cansado de llevar mi vida en lo que yo siento y en lo que yo pienso. Ahora, Señor, quiero llevar mi vida como tú quieres. Yo siento, hermanos, el sentir es tan engañoso. Hermanos, el sentir, hermanos, es algo, como dice la Biblia, el corazón es engañoso. Yo siento, me parece que está bien. Me parece que está bien. Hermanos, ¿cuántas señoritas y jóvenes quieren dejar su hogar? 18, 15, 17 años de edad. ¿Por qué razón? Porque piensan que está bien. Porque piensan que está bien. Hermanos, ¿por qué razón un cristiano puede dejar los caminos del Señor? Porque piensa que fuera en el mundo puede encontrar algo mejor que las cosas del Señor. Hermanos, ¿por qué razón un cristiano puede dejar de orar? Porque piensa que puede llevar su vida sin la dirección del Señor. Hermanos, ¿por qué un cristiano se preocupa? Porque piensa que él puede solucionar sus problemas. Hermanos, ¿por qué nos afanamos? Porque pensamos que sobre nosotros está el poder de arreglar las cosas. Y no está en nuestro poder, y no está en nuestras manos. Hermanos, así como usted tiene esa intensidad de reclamar a alguien algo, en esa misma intensidad usted tiene que rogar delante del Señor por las cosas que le preocupan y le afanan a usted. Hermanos, así como usted reclama a alguien, pero mira, ya cambia, ya cambia, ya cambia, ya cambia. Es mejor decirle, Señor, por favor, cámbiale a él, porque el corazón de él está en las manos de Dios. El corazón, mi corazón, hermanos, está en las manos de Dios. Tu corazón está en las manos de Dios. Y es mejor, hermanos, dice la Biblia, por nada debemos estar afanosos, sino deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Él con toda oración. ¿Y qué, hermanos? Y ruego. ¿Qué rogar? ¿Qué, hermano? ¿Te acuerdas de esas personas que te piden? Por favor, les suplico, deme alguito, tantito. Eso es rogar. Y no rogamos al Señor que tiene el poder, hermanos. Y no suplicamos al Señor que Él tiene todo el poder para arreglar las cosas. Y no entendemos, hermanos, que Dios es el que endereza nuestros caminos. No entendemos que es el Señor que hace las cosas. No eres tú. Tampoco soy yo. No puedo cambiar las cosas. No puedo. Quisiera, pero no puedo. Y ese es el error del diablo, hermanos, que te mete en tu vida. Tú puedes arreglar, tú puedes cambiar, tú puedes solucionar, tú puedes. Y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, porque nosotros podemos. No hay peor error, hermano, no hay peor error que engañarnos y decir, yo puedo. No puedes, ni yo tampoco. Somos simples creyentes bajo la poderosa mano de Dios, que Él sí puede solucionar las cosas, que Él sí puede cambiar las cosas, que Él sí puede proveer. Y es mejor, hermanos, ir a nuestro Dios. ¿Sabes, querido hermano? Juan el Bautista se centró en un solo mensaje: arrepentidos. Hay pecados que nosotros pensamos que no son pecados.
pero esas cosas están mal y afectan nuestra vida. Hay cosas que nosotros necesitamos arreglar delante de Dios. Hermanos, si tú dices que no te preocupas, te estás engañando, porque todos batallamos con la preocupación. Si tú dices que no mientes, te estás engañando, porque todos batallamos con la mentira. Si tú dices, oh, yo no tengo momentos de arrebatos de enojo, te estás engañando a ti mismo. Si tú dices, no, yo no batallo con la rebeldía, te estás engañando a ti mismo. Yo no batallo con el orgullo, te estás engañando a ti mismo. El peor error de un cristiano, hermanos, es caer como los fariseos y saduceos. Señor, yo hago. Señor, perdón por esto. Señor, te pido perdón. Y cuando somos humildes, Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Pero resiste a los soberbios, a los que piensan que están bien y no lo están. Todos, hermanos, necesitamos siempre ir a nuestro Dios. Vaya a su Dios. Arregle cosas con su Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. Señor, hermano, hermana, el altar está abierto. Nunca el altar se va a cerrar. Nunca el altar, hermanos, va a estar sin usarse. Si quizás le da miedo a usted salir, porque si quiere quizás miedo al contagio, hermanos, afuera hay gel, después se puede desinfectar las manos. Pero hermano, en su asiento donde usted esté, usted tiene que arreglar cosas con Dios. El afán, la preocupación es pecado. La mentira es pecado. Faltar a los cultos es pecado. El tener enojos es pecado. El orgullo es pecado. El no ser honesto es pecado. El no orar todos los días es pecado. El no leer la Biblia todos los días es pecado. El ser rebelde es pecado. Todos nosotros somos malos ante los ojos de Dios. Necesitamos crecer y necesitamos avanzar en nuestra vida espiritual. No nos estanquemos, hermano. No nos estanquemos. Vamos a ir a nuestro Dios. Decirle, Señor, tengo que dejar estas cosas. Joven, señorita, si usted está llevando una relación con un muchacho, una muchacha que no es cristiana, no es cristiano, déjalo. Te estás haciendo un mal. No te engañes a ti mismo. Haz lo que el Señor te dice a ti. Señor, te doy gracias, mi Dios, por todos los hermanos que han dado su tiempo para estar aquí. Señor, yo te pido, te ruego, tú obres en la vida de cada uno de ellos. Nos ayudes, Señor, a cambiar y a mejorar en nuestra vida. Te pido, te ruego, Señor, todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.